Cuando Aizawa recibió la llamada de Endeavor, al principio no logró procesar bien las palabras. Todo se volvió borroso, fragmentos de explicación, nombres, ubicaciones, y para cuando lo asimiló, ya estaba en movimiento. Se había estado preparando para hablar con Nezu, ensayando excusas para algo que no debería tener que explicar. ¿Por qué no podía detenerlo? ¿Por qué no había impedido que Inko Midoriya se llevara a su hijo? Sabía que no acabaría bien. Simplemente no esperaba que esa verdad le llegara tan pronto. Dejar ir a Izuku había sido aterrador, pero le reconfortaba pensar que al menos el niño estaba con su madre, la única persona en quien confiaba para que siempre priorizara su bienestar. Había tenido en cuenta el mundo exterior. Luz, ruido, multitudes. Conocía todos los peligros, pero no esto. No un ataque. Según lo que Endeavor le contó, Inko estaba en el hospital, viva, pero lejos de estar bien. Izuku había presenciado otra pesadilla y, de alguna manera, terminó en la misma pelea en la que dos de sus estudiantes, se habían visto envueltos, contra nada menos que el asesino de héroes, Stein. Para cuando llegó a su coche, el miedo ya había superado el cansancio. La adrenalina se apoderó de él. Ni siquiera recordaba el trayecto, solo las infinitas posibilidades que le aguardaban. Cuando llegó al hospital, el personal apenas intentó detenerlo. Lo conocían, y por la mirada en sus ojos, sabían más. Sus pasos resonaron con fuerza por el pasillo, interrumpiendo el bullicio habitual de la vida hospitalaria. Rápidos, mesurados, pero temblorosos por dentro, el ritmo de un pánico apenas contenido. No llamó. La puerta se abrió de golpe, y el sonido rompió el silencio estéril como un trueno. Tres rostros se giraron hacia él al instante. Todoroki, Iida e Izuku. Por un instante, Aizawa se quedó allí parado. No se parecía en nada al profesor tranquilo y medio dormido al que estaban acostumbrados. Su expresión era una mezcla de preocupación, ira y algo más pesado, un agotamiento que no tenía nada que ver con el sueño. De esos que se viven en los huesos. Y por ese único y congelado segundo, olvidó cómo respirar. Porque estaban vivos, todos ellos. El alivio fue tan fuerte que casi dolió. Lo inundó, dejando solo frustración a su paso, frustración por lo cerca que habían estado de ser nombres en un informe en lugar de rostros ante él. Aizawa exhaló lentamente. Oí que hubo un incidente, dijo. Su voz no era fría. Temblaba ligeramente, apenas contenida por la costumbre. Todoroki bajó la mirada, avergonzado. Iida apretó los puños bajo las sábanas. Fue mi culpa, dijo Iida al instante, con la voz quebrada. Fui solo a por Stein. Ahórratelo, interrumpió Aizawa, peliscándose el puente de la nariz. Ya recibí el informe de Endeavor. Tienen suerte de que estén todos vivos. El silencio que siguió fue denso, más alivio que reprimenda. Aizawa se acercó, suavizando el tono a su pesar. ¿Tienen idea de lo rápido que se me paró el corazón al oír sus nombres? Todoroki levantó la vista, sobresaltado. Iida inclinó aún más la cabeza, incapaz de hablar. Entonces Aizawa se giró hacia Izuku. El cansancio en sus ojos era inconfundible, demasiado profundo para ocultarlo. Izuku parpadeó, sorprendido. Su guardián se veía diferente. Sus ojos, habitualmente penetrantes, estaban más oscuros de lo habitual, más profundos, cargados de tristeza y algo peligrosamente cercano a las lágrimas. «¿Y tú?», murmuró Aizawa, casi para sí mismo. «Claro que encontrarías la manera de quedar atrapado en medio de esto». No se movió, pero por primera vez, había algo frágil en su expresión, una especie de dolor que no pertenecía a una habitación de hospital llena de sobrevivientes. «Te dejé fuera de mi vista por un segundo y tú». Su voz se fue apagando, incapaz de terminar. El silencio se prolongó hasta que una enfermera entró silenciosamente, rompiendo la tensión como la lenta liberación de una respiración contenida. Se disculpó en voz baja, sintiendo el peso en la habitación, pero continuó hacia Iida y Todoroki para revisar sus heridas. Aizawa se enderezó, recuperando la compostura. ¿Están gravemente heridos?, preguntó con voz más tranquila, aunque la tensión no la abandonó. La enfermera dudó ante la mirada de Aizawa antes de responder. La herida en la pierna del señor Iida era profunda, dijo con cautela. La cuchilla dañó tejido muscular, pero no alcanzó la arteria. Está fuera de peligro, aunque necesitará unos días para volver a caminar. Aizawa apretó la mandíbula, pero asintió. ¿Y Todoroki? Tiene quemaduras leves e irritación por el humo, respondió ella. Nada grave. Los hombros de Aizawa se relajaron un poco. ¿Y Midoriya?
La enfermera miró a Izuku, que estaba sentado, pequeño y rígido, en la cama. Su bata le colgaba de un hombro, aún se veían tenues manchas de sangre en su piel. Dudó un momento y bajó la voz. Está bien, de alguna manera, no hay lesiones visibles, ni daños internos, ni signos de trauma más allá de la fatiga. Frunció el ceño y volvió a hojear la historia clínica como si buscara una explicación. Considerando lo que pasó, es inexplicable. Los ojos de Aizawa parpadearon, pero no dijo nada. Solo inclinó la cabeza, tranquilo pero indescifrable. Sigan vigilándolo, dijo en voz baja. Por si acaso. La enfermera asintió y se giró para irse. La voz de Izuku la detuvo. Disculpe. Sus palabras eran suaves, inseguras, como si no estuviera seguro de si podía hablar. Pero lo necesitaba, más que nunca. La enfermera se giró, sobresaltada. Las manos de Izuku se retorcieron en su manta, con la mirada fija en el suelo. Mi madre, ¿cómo está? La enfermera entreabrió los labios, pero dudó, mirando a Aizawa en busca de orientación. La pregunta quedó suspendida en el aire, frágil y temblorosa. Aizawa dio un paso adelante antes de que ella pudiera responder. Su tono era firme, pero sus ojos delataban una sombra de inquietud. Está viva, dijo con cautela. Pero aún está en estado crítico. Izuku se quedó paralizado. Las palabras parecieron vaciar el aire a su alrededor. Sabía lo que significaban. Aizawa dudó, buscando algo más suave que añadir, algo que no sonara a veredicto. Los médicos están haciendo todo lo posible, dijo finalmente. Está fuerte, solo, denle tiempo. Izuku asintió lentamente, pero su expresión apenas cambió. Estaba demasiado aturdido para sentir algo todavía. Una cierta culpa comenzó a crecer en su interior. No volvió a hablar, solo se miró las manos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La enfermera miró a Aizawa una vez más, insegura, pero él le hizo un pequeño gesto con la cabeza, una señal silenciosa para que se marchara. Ella lo hizo, cerrando la puerta silenciosamente tras ella. El silencio perduró mucho después de que la enfermera se fuera. Aizawa permaneció allí, con los brazos cruzados y la mirada baja, una quietud que parecía compostura, pero no lo era. El pitido constante del monitor cardíaco llenaba el espacio entre ellos, un metrónomo para los pensamientos que no quería tener. Izuku no había vuelto a levantar la vista. Las manos del chico estaban entrelazadas en su regazo, temblando lo justo para que el brazalete de metal que llevaba en la muñeca brillara tenuemente bajo la luz del hospital. Su respiración era tranquila, pero irregular, demasiado firme para ser tranquila, demasiado cautelosa para ser natural. Aizawa exhaló por la nariz y se giró hacia la puerta. Voy a ver cómo está, dijo en voz baja. Izuku levantó la cabeza ligeramente ante eso, con los ojos abiertos, verdes y frágiles, como si no creyera del todo lo que había oído. Aizawa sostuvo su mirada, y la boca del chico se torció como si quisiera decir algo, pero no le salieron las palabras. Aizawa sabía lo que el niño quería, que viniera también, pero no tenía la fuerza para mostrarle en qué estado se encontraba su madre. Volveré, añadió Aizawa, tratando de no mirar a Izuku a los ojos. Los pasillos estaban más iluminados que la habitación que acababa de dejar, demasiado iluminados. Una luz estéril se reflejaba en las paredes blancas, los azulejos pulidos y los paneles de vidrio que dejaban entrever movimiento tras las cortinas. Olía a antiséptico y adrenalina. Se movió automáticamente, pero sus pensamientos lo arrastraban, pesados y poco cooperativos. Se había dicho cientos de veces que no podía protegerlos de todo, que el trabajo no se lo permitía. Pero eso no impidió que la culpa le quemara el pecho como ácido. Se frotó los ojos, con el cansancio latiendo tras ellos. No recordaba la última vez que había dormido bien, no desde que Izuku regresó a la UA, no desde que vio lo que ese chico había sobrevivido. Desde entonces, cada día había sido un ejercicio de miedo silencioso. Aizawa pasó junto a otra enfermera, quien levantó la vista al reconocerlo brevemente y luego apartó la mirada rápidamente, como hacía la gente al percibir la gravedad del dolor ajeno. No se detuvo hasta llegar al ascensor, cuyas puertas de espejo reflejaban a un hombre cansado al que apenas reconocía. Presionó el botón, pero cuando las puertas se abrieron, dudó antes de entrar. El reflejo lo miró fijamente, cabello enredado, ojos hundidos, bufanda suelta. Un hombre dividido entre el deber y el afecto. Las puertas del ascensor se abrieron de nuevo con el tenue zumbido de las máquinas y voces apresuradas. La sala de traumatología olía a metal y antiséptico, el penetrante aroma de la urgencia.
Aizawa avanzaba por el pasillo, con paso rápido pero silencioso. Sabía exactamente dónde estaba. Se detuvo ante la amplia ventana de observación. Más allá del cristal, la habitación era un torbellino de movimiento. Batas blancas, luces brillantes, manos enguantadas moviéndose con un ritmo ensayado. Los monitores emitían pitidos a intervalos irregulares, cada tono tan agudo que le oprimía el pecho. Inko Midori ya yacía en el centro de todo, inmóvil ante el caos. Su piel se veía pálida bajo la luz quirúrgica, su cabello enmarañado con sangre seca. Cables serpenteaban por su pecho, máquinas que alimentaban su aire, su latido, su esperanza. Durante un largo rato, Aizawa se quedó allí parado. Había visto cientos de operaciones, docenas de cuerpos destrozados por ataques de villanos, pero esto no era así. No era una desconocida, era ella, la mujer que una vez estuvo en el pasillo de la UA, gritando que se llevaran a su hijo para protegerlo. La madre que sonrió a pesar del miedo, porque no quería que su hijo la viera llorar. Presionó una mano contra el cristal, con los dedos extendidos. La ventana estaba fría bajo su palma. Dentro, un médico gritó algo, con tono urgente y cortante, y las enfermeras se movieron más rápido. El pulso de Aizawa seguía el ritmo de sus movimientos. Ella lo protegió, susurró una enfermera cercana, que observaba la misma escena desde la distancia. De los escombros, así es como sufrió la mayoría de las lesiones. Los ojos de Aizawa no se apartaron de la mesa de operaciones. Por supuesto que sí, tragó saliva con fuerza, en voz tan baja que nadie más que él pudo oír sus siguientes palabras. No debería haberlo dejado ir, murmuró. Si no lo hubiera hecho, no estarías aquí. Los pitidos de los monitores se entrecortaron, un estallido de sonido que le revolvió el estómago, pero luego se estabilizó, débil pero presente. Exhaló temblorosamente, frotándose los ojos con la palma de la mano. Está bien, susurró, más para sí mismo que para ella. Ambos lo están, las palabras salieron temblorosas, tan bajas que parecían una oración. Permaneció allí, inmóvil, hasta que el frenesí de movimiento en su interior comenzó a disminuir. Los médicos bajaron las manos, asintiendo uno con el otro. El ambiente en la sala cambió, la tensión se transformó en una precisión cansada. Aizawa dejó escapar un largo suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. El pecho de Inko subía y bajaba bajo la máscara de oxígeno, superficial, pero constante. Observó su rostro a través del cristal, pálido, sereno, con los tenues moretones en la sien. La misma fuerza serena que había visto cientos de veces en su hijo. Ella lo protegió, susurró de nuevo. Y en su mente, recordó lo que Endeavor le había dicho. Izuku había saltado para proteger a Iida, sacrificándose en el proceso. Los labios de Aizawa se apretaron en una fina línea. ¿De verdad es tu hijo? Bajó la mano del vaso, y la bufanda se le resbaló ligeramente del hombro al enderezarse. La adrenalina finalmente lo abandonó, dejando solo agotamiento y algo demasiado doloroso para nombrarlo. Se giró para irse, deteniéndose para una última mirada. Los médicos ajustaban los monitores, las enfermeras ordenaban el espacio. La luz sobre la mesa se atenuó ligeramente, anunciando el final de lo peor. Descansa, murmuró, su voz apenas audible, incluso para él mismo. Ya está a salvo, me aseguraré de ello. Cuando finalmente se alejó, la luz de la mañana iluminó el borde de la ventana y se derramó sobre la figura inmóvil de Inko, pálida, frágil, pero viva.